no solo la administración del presidente Trump, sino muchos otros gobiernos en América Latina y en Europa y en otras partes del mundo ya se están preparando para la transición que avanza a la democracia en Venezuela. Por muchas razones, una de ellas es precisamente la migración. Millones de venezolanos que se han visto obligados a dejar su país y que también ya se están preparando, haciendo sus maletas para volver. De modo que yo voy a estar donde el pueblo de Venezuela ya decidió, cuando eligió de manera apabullante, abrumadora, como su presidente, a Edmundo González Urrutia, quien me ha pedido que yo asuma la responsabilidad de ser vicepresidente de Venezuela. Gracias. Hola María Corina, soy Elías Camaji del País, España. Hola Elías. Ayer nos dijiste one day at a time, como te contestaste a compañero. Y ahora les voy a decir 1 hour at a time. 1 hour at a time, ¿no? Pero hoy, hablando de hoy, ¿qué es lo que te preocupa? ¿Hasta qué punto te preocupa de tu regreso? ¿Y cuáles son tus prioridades en el plano político? ¿Qué es lo que más te preocupa hoy? Y bueno, nada. A mí hoy lo que más me preocupa es nuestra gente. Nuestros presos políticos, que son sin lugar a duda los más vulnerables frente a las atrocidades que comete el régimen. Y que estos sistemas criminales, cuando ya se saben perdidos y la inminencia de su salida, son brutales, brutalmente crueles. De modo que ellos son los que más me preocupan. Me preocupan todos los venezolanos que en este momento están viviendo una situación humanitariamente atroz, y ustedes lo saben. Personas que viven de pensiones que son menos de $1 al mes, maestros que ganan $1 al día, y que evidentemente en la medida que este proceso se extiende están viviendo en circunstancias inhumanas, nuestros pensionados, los enfermos, y desde luego los venezolanos que están en el exterior. He tenido oportunidad de compartir con muchos de ellos aquí, Elías, y refiriéndome en lo que significa vivir en cada uno de sus países. Algunos han sido acogidos de manera extraordinaria, en otros están sufriendo algunos casos de rechazo por la cantidad de venezolanos que han ingresado, o incomprensión por lo que significa el exilio. Así que eso es lo que más me preocupa, y lo que quiero transmitirles es que buena parte del trabajo que hago hoy es asegurarnos que vamos a estar listos para el día D, la hora H, que lleguemos al poder. Todos los venezolanos puedan sentir de manera inmediata lo que significa la llegada de la libertad. Sabemos que hay muchos problemas que no pueden y que no se van a resolver de un día para otro, son tremendamente complejos, pero que todos aquellos que han luchado tanto sientan ese día que realmente ya avanzó un proceso de recuperación irreversible. Preguntarte muy rápido, ayer nos decías sobre las invitaciones y las propuestas que has recibido. ¿Nos podrías contar algo sobre eso? ¿De qué países y en qué consiste? Pedro Urruchurtu se va a encargar de hacer eso público en su debido momento, ¿ok? Gracias. Hola María Corina, Camil Rodríguez Montilla para The Guardian. Quería preguntarte cuál es tu mensaje para los países aliados de Maduro y su gobierno, como Rusia, Irán. ¿Cuál es tu mensaje para estos países y bueno, sus presidentes? El mensaje para ellos, y yo diría para todos los países, es: Venezuela es un país con una larga cultura democrática y con una sociedad decidida a recuperar la democracia. Y si bien ha estado ocupada e invadida durante muchos años, y hay regímenes que indebidamente han ocupado espacios no solamente físicos, sino también institucionales en nuestro país, adelantarles que Venezuela va a ser soberana, es decir, todas nuestras instituciones van a estar dirigidas e integradas por personas designadas por quien el pueblo eligió, y que cada una de esas estructuras del crimen que hoy operan en nuestro país van a ser desarticuladas, y el Estado va a ejercer el monopolio de las armas
y el respeto de la soberanía nacional hasta el último milímetro de territorio venezolano. Así que aquellos que quieran operar en Venezuela, trabajar o invertir, será siempre bajo el amparo del Estado de Derecho de una manera absolutamente transparente. Eso es la Venezuela que viene. Gracias. Para preguntarte brevemente, ¿te esperabas que viniera toda esta gente, todos los venezolanos, muchos jóvenes? Vi que saludaste a un muchacho que se llama Antonio, que vino desde Cracovia. Una belleza, ¿verdad? Y la mamá le decía, mira mamá. Yo sabía que iba a venir mucha gente, porque yo conozco los venezolanos y además la diáspora ha sido una belleza. O sea, pero un minuto de mí, es que no sé, voy a volver a arrancar. Yo sabía que iba a venir mucha gente. Yo conozco lo que es la fuerza de los venezolanos en el exterior y cómo se ha organizado nuestra diáspora. Ha sido una maravilla. O sea, díganme ustedes qué otra causa en el mundo hoy es capaz de un día para otro organizar gente en 400 ciudades del mundo con el mismo mensaje, con el mismo llamado. Es una cosa espectacular. Pero nunca me imaginé que a las 2, a las 3 o a las 4 de la mañana, con el frío de Oslo, iban a haber cientos de personas esperándome. Y les voy a confesar algo, la policía me dice, no puedes ir. Entonces, ¿cómo que no puedo ir? No puedes ir, no tenemos autorización, es muy peligroso. Yo digo, no, déjenme explicarles, yo voy a ir. No, es que nos dicen que no. Llame a su jefe y explíquele, yo voy a ir, yo voy a abrazar. O sea, yo me acuesto a dormir. Y bueno, dormir es un decir, porque no fueron ni 30 minutos que venía después de 40 horas sin comer y sin dormir, ¿no? Creo que es uno de los momentos más mágicos, intensos de mi vida, y le doy gracias a Dios y gracias a Oslo por haberlo permitido. Y a ustedes por estar aquí. ¿Quién va? Hola María Corina, soy Angélica Reynosa del periódico El Mundo, pero Víctor Amaya de Tal Cual iba a estar aquí, pero no pudo venir porque tenía que coger un vuelo, así que me pidió que preguntara por él. Ok. Voy a comenzar por su Okay, yo vi a Víctor ahorita en la calle, antes de irse, sí. Bueno, él preguntaba que en caso de una negociación con Maduro, ¿qué era lo que tú estarías dispuesta a ceder? Y ponía el ejemplo de pues la permanencia de figuras del chavismo en cargos militares, si eso sería posible. Ustedes saben muy bien que los términos de una negociación dependen del punto de partida, es decir, cómo llegamos allí, y evidentemente de las fuerzas relativas en el momento que se inicia esa negociación. Pero además los elementos específicos de lo que se va a discutir no tendría sentido de exponerlos ex antes. Así que lo que yo sí les puedo garantizar a los venezolanos es que si se da una transición producto de una negociación, partirá del reconocimiento de lo que ha sido la soberanía popular en el 28 de julio y obviamente del respeto a la Constitución venezolana. E insisto, obviamente estamos construyendo y hemos expresado los términos de respeto a la justicia e incentivos para que aquellos que quieran colaborar por parte de distintos componentes del régimen tengan los incentivos para hacerlo lo antes posible. Pero mientras más se tarden, la posición que tiene el régimen se deteriora cada día que pasa. El tiempo está en contra de Nicolás Maduro y del régimen, y a favor de la posición de los venezolanos. Y te repito, Maduro va a salir con o sin negociación. Él también quería preguntar qué se hará con el $1 millón del premio del Nobel. Me acabo de contener porque se lo iba a decir, y la verdad es que creo que Claudia me va a regañar si lo hago, porque en su momento lo vamos a anunciar, pero es algo que nos está emocionando mucho y que creo que a los venezolanos les va a gustar. Muchísimas gracias. Y bueno, por parte del mundo, ya mi pregunta es, pues también en relación con el gobierno de España, ya has comentado pues que no ha hecho suficiente. ¿Qué esperas que haga a partir de ahora? Bueno, yo creo que lo que hemos visto en las últimas horas es el mundo entero reconociendo la causa de los venezolanos. Y si hay un país donde esto se expresa, digamos, en términos de política interna, es España, por razones
obvias, ¿no? Tantos elementos en común, tantos venezolanos que viven en España, tantos españoles que viven en Venezuela. Entonces, si no es por razones de justicia y de respeto a la democracia y la libertad, entonces que sea por razones pragmáticas, pero que hagan lo que les corresponde. Eso es lo que esperamos. Muchísimas gracias. Bueno, puedo respirar profundo porque sabes que no te iba a preguntar nada. No llegamos a la hora. ¿Qué hora es? No más, faltan 15 minutos. Faltan 15. Tienes 15 Nos votamos. minutos. No tienes 15 minutos, yo salgo. Pero me dejas preguntar. Es claro. Yo tengo una pregunta que Bueno, no, precisamente a David no deberíamos dejarlo después de todo lo que ha hecho estos últimos días, ¿no? No, mentira. Tú sabes. No, mentira. Estoy asustado. María Corina, bueno, encantado de verte por primera vez, de saludarte también. Por primera vez, es la verdad, no nos No conocíamos. nos conocíamos. Mm. Luego si me puedes dar Un abrazo, un abrazo. seguro. Sí. Nada, quería preguntarte. Supongo, nos han dicho que eres una mujer muy estructurada, muy metódica, muy planificada, muy trabajadora y manejas varios escenarios distintos de transición. Hasta hace poco pensábamos que la opción de fuerza militar por parte de los Estados Unidos iba a ser decaer la voluntad de Nicolás Maduro, iba a ser la presión hacer que abandone el poder, pero después de esa llamada de Donald Trump diciendo que bueno, prefiere negociar con Maduro su salida y que tiene los días contados, porque sabemos las declaraciones que ha hecho, parece más probable, te pregunto, si parece más probable hoy día que Maduro salga por las buenas a un exilio más o menos beneficioso para él y para su familia. ¿Tú contemplas hoy día esa posibilidad más fuerte que antes? Y la segunda pregunta, si me permites, el día después de la transición. ¿Hay miedo de que haya planes desestabilizadores con violencia para volver al poder, para volver a tomar el poder? Si estarían preparados para ese escenario y si se solicitarían, pedirían ayuda internacional para estabilizar el caos que puede quedar después de que ellos se vayan. Bueno, empiezo con la primera parte de tu pregunta. Yo respeto a aquellos que en distintas áreas de su trabajo, sea en el sector financiero, empresarial o político, esperan a que se den los acontecimientos y en función de eso actúan. Nuestra práctica ha sido de lo contrario. El futuro se construye. Decidimos qué queremos, diseñamos ese proceso y con base a ello trabajamos muy duro y creamos los incentivos. Y por eso estamos donde estamos. Y fíjense que hoy se han alineado todos los vectores de fuerza en una dirección que nos decían que era absolutamente imposible. O sea, piensen dónde estábamos hace un año, dónde estábamos hace 6 meses, dónde estábamos hace 3 meses. Nadie hubiera creído que hoy es 11 o 12, 12 de diciembre, íbamos a estar en Oslo hablando de cómo nos preparamos para el día después, bien sea por parte de los gobiernos, por parte de los venezolanos o por parte de Maduro. Yo creo que ha quedado muy claro que Venezuela y la crisis, el conflicto venezolano es absolutamente prioritario en materia de seguridad nacional de los Estados Unidos y en materia de seguridad hemisférica. Prioritario, por todas las razones que sabemos y que no creo que no es necesario insistir. De modo que la transición es irreversible. Maduro todavía tiene ciertos grados de libertad y, como decía antes, algunos se preguntan si todo depende de él o si hay otras fuerzas que le impiden adoptar la decisión que más le conviene a él. Sobre eso no voy a especular. Lo que sí les quiero decir es que la transición viene y, como la segunda parte de tu pregunta planteaba, donde estamos fundamentalmente concentrados es cómo podemos asegurar que sea una transición ordenada, pacífica y donde los resultados de la reconstrucción del país se sientan lo más pronto posible para los venezolanos. No subestimamos la complejidad del momento, no solamente por las razones a las que tú haces referencia, sino, déjenme ponerles unos ejemplos muy breves. Nadie tiene la menor idea cuáles son las reservas financieras de Venezuela. Nadie tiene la menor idea. No sabemos cómo está el oro, cómo está la deuda. No sabemos cuáles son los ingresos, cómo son los egresos. Imagínense empezar a tomar el control del Estado sin esa
información precisa. El estado de los servicios públicos en Venezuela, suministro de energía, el suministro de agua, el suministro de combustible, nos trae enormes dudas sobre la necesidad además de fortalecerlos para lo que va a ser el incremento de la demanda tan pronto el país se libere. Vamos al tema del suministro de alimentos y la situación crítica que están viviendo los venezolanos en la posición, que están en el sector más vulnerable. ¿Cómo garantizar que se mantiene el suministro de alimentos desde el día 1 y de que eso no es interrumpido o debilitado, sino por el contrario, que podemos tener apoyos externos hasta que Venezuela puede reactivar toda su capacidad productiva interna? Y finalmente el tema de seguridad al que tú haces referencia, que si bien todos estamos conscientes de los vínculos muy cercanos que tiene el régimen con grupos criminales y armados, bien sea de la guerrilla o de colectivos, etcétera, la realidad es que yo tengo hoy en día confianza de que la inmensa mayoría de las Fuerzas Armadas venezolanas y de las policías venezolanas van, en el instante que inicie la transición, van a acatar órdenes, lineamientos, instrucciones de los superiores que serán designados por la autoridad civil debidamente electa por los venezolanos. ¿Cómo va a ser ese proceso? Se ha trabajado, se han levantado muchísima información, se han identificado dónde están las amenazas y cómo se procedería a desactivarlas, neutralizarlas en distintas partes del país. No es la misma la estrategia para el norte de Venezuela, donde tenemos el 90% de la población y el 10% del territorio, lo que es al sur del Orinoco y otros teatros de operaciones, donde tenemos el 90% del territorio, el 10% de la población. No es la misma la estrategia para las áreas marítimas, de modo que esto existe en los planes y evidentemente en cooperación con agencias y gobiernos de distintas partes del mundo. Solamente reitero lo que hemos dicho muchas veces y lo han dicho el presidente, nuestro presidente electo Edmundo González y muchos miembros de nuestros equipos. Querer hacer un paralelismo entre lo que han sido situaciones donde han habido cambios de gobiernos en otras partes del mundo, fundamentalmente en el Medio Oriente, Siria, Afganistán, Bolivia, es absolutamente improcedente porque la situación es completamente distinta. Tenemos en Venezuela una sociedad cohesionada, donde no hay divisiones de orden religioso, racial, regional, político, social, eso no existe, donde hay una larguísima y profunda cultura democrática en el pueblo de Venezuela, demostrada además el 22 de octubre del 2023 en las primarias y el 28 de julio de 2024 en las elecciones presidenciales. Hay una absoluta integración de los distintos partidos democráticos. Yo trabajo con ellos. Ustedes vieron a muchos de sus representantes presentes aquí en Oslo. Tenemos una dinámica y continua comunicación y planificación. La represión, si algo ha logrado, unirnos aún más. Y tenemos un gobierno electo y legítimo. De modo que son situaciones totalmente diferentes. Y yo tengo la convicción de que la garantía y la clave de que esa transición sea ordenada es precisamente los venezolanos. ¿Ustedes se imaginan lo que nos ha costado lograr esto? ¿Qué creen ustedes que va a pasar ese día en Venezuela? De verdad, de verdad. ¿Cómo se imaginan la reacción de los venezolanos? No solamente una fiesta en Venezuela, una fiesta global. Y eso es lo que va a ocurrir. Y ahí es donde está la gran garantía. Si hay algunos grupos que tratan de impedir esto, habrá tanta fuerza de una ciudadanía organizada y de un gobierno electo preparado para plantear el orden y la justicia frente al caos del chavismo, que será en todo caso focos por corto plazo. Así que yo más bien quiero decirles que tenemos que prepararnos para lo que va a ser la reconstrucción institucional del país. Algo que sí les quiero decir, yo estoy impresionada de la cantidad de empresarios, de las empresas más grandes del mundo, y no solamente en energía, que nos están llamando a decir, o sea, estamos haciendo planes
empresas en el área de tecnología, en el área de infraestructura, en el área de puertos, telecom, finanzas, diciendo, es que eso, ¿no? The global frontier de lo que va a ser technology and wealth generation es ya Venezuela. Entonces, cuando decimos pasar del hub del crimen de las Américas al hub tecnológico y energético de las Américas. Y fíjense que lo digo así porque la gente piensa a veces, Venezuela es petróleo y gas, punto. No, Venezuela también es petróleo y gas, pero Venezuela es miles de otras cosas. Y va a ser un ejemplo de lo que yo llamo el milagro latinoamericano. Y la gente va a decir, ¿cómo carajos ustedes hicieron eso? No, eso era imposible. Y decirle, bueno, una vez más, aquí está, así, ese, como yo les decía ayer, ese es el Venezuelan style. Así que gracias a todos. Ha sido para mí. Tengo una pregunta más. Dale. Bueno, son dos cosas. Hay un señor muy cuchi que se llama Antonio Montilla, que es de la plataforma agroalimentaria. Ajá. Y bueno, quería que enviaras un mensaje saludándolo y hablando específicamente de esto. Y tengo una pregunta de COPE que te voy a hacer muy rápidamente. Pero déjame contestarle primero a Antonio. ¿Y Antonio dónde está? No sabemos. No, sí, ahorita te digo. Ok, bueno, este mensaje es para Antonio y para todos los productores del campo en Venezuela, campesinos, industriales, comerciales. Venezuela tiene unas tierras fértiles que no solamente no las han aprovechado, sino que las han maltratado. El régimen ha llevado adelante un ecocidio monumental contra el ambiente. Y si hay un desafío es volver a convertir a Venezuela de esa tierra devastada en una tierra de gracia, no solamente para alimentar a nuestro pueblo, para generar empleo, bienestar y para asegurar nuestro territorio. Así que allí veremos a Venezuela también florecer. Así que a todos los trabajadores del campo, todo el sector agroalimentario, nuestra fuerza, nuestra confianza y prepárense lo que vamos a transformar a nuestro país. Gracias. Y la pregunta para COPE es, ¿cuáles son los próximos pasos que ves en términos de democracia? Si vas a pasar por Madrid, si tienes previstas algunas visitas en España, y qué piensas sobre la oferta, creo que ya lo respondiste, se lo puedo mandar aparte, o la posibilidad de que Trump tenga otras acciones en tierra de Venezuela. Bueno, también me habían preguntado sobre los próximos días y horas y lo que he dicho es que estamos en un proceso de planificación, de discusión, de evaluación y aún no puedo responder esa parte, ¿no? Y nuevamente les pido que tengamos muchísima serenidad porque efectivamente se están acelerando muchas cosas dentro y fuera de Venezuela. No voy a especular sobre las próximas acciones de otros gobiernos que están actuando de manera independiente para defender su seguridad nacional. Lo que yo sí puedo decirles es que los venezolanos nos estamos preparando en todos los planos para lo que será la llegada de ese día y lo que tiene que ser la toma del poder, tanto institucional como territorial. Muchas gracias.